¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas. Vamos a continuar con la sesión. ¿Listo? Ya está. Mm, Ya está, perfecto. Bueno, entonces habíamos ya revisado lo que viene a ser el tema de generalidades. Habíamos visto el tema de generalidades de la enfermedad renal crónica. Ya hemos establecido ciertas diferencias con la enfermedad renal aguda y con la insuficiencia renal aguda. Establecimos las diferencias, establecimos la definición de esta, establecimos la gradación de esta y vamos a revisar las causas más importantes involucradas en el desarrollo de una enfermedad renal crónica. Vamos a revisar las causas, un componente etiológico. Entonces, aquí tienen ustedes un gráfico de torta y vamos a revisar las distribuciones porcentuales, ¿no? Que nos llevan con mayor frecuencia hacia una enfermedad renal crónica. Tenemos a la cabeza a la diabetes mellitus, seguida de la hipertensión arterial y en tercer puesto las glomerulonefritis, ¿no? Las que hemos estado revisando ya previamente cuando tocamos síndrome nefrótico, síndrome nefrítico. Y vean ustedes, un 39% de los casos de enfermedad renal crónica se atribuyen a diabetes mellitus, un 26% se atribuye a la hipertensión arterial y un 15% a las glomerulonefritis. Ahora, otras causas, ¿no? Que viene a ser el mismo porcentaje el mismo porcentaje que comparte con glomerulonefritis, 15%, son todas las otras patologías. Y causas desconocidas o también llamadas causas idiopáticas, pues un 5% de estas. Bueno, ¿cuáles son esas otras causas? ¿No? Aquí las vamos a revisar, ¿no? La enfermedad renal poliquística del adulto y el niño la vamos a revisar. La amiloidosis, estas dos patologías que estamos viendo aquí son patologías importantes a recordar porque son dos causas de enfermedad renal crónica que en vez de cursar con riñones pequeños, que es lo más clásico de enfermedad renal crónica, cursan con riñones grandes, ¿ya? La nefritis intersticial también está incluida aquí, las neoplasias no infiltrativas del parénquima renal también se incluyen, las infecciones de tracto urinario crónicas, ¿no? Estas también las a repetición llevan pues a un proceso de fibrosis renal, ¿no? Que termina llevándonos a enfermedad renal crónica, ¿no? Rechazo de trasplante, ¿no? Mediado por una causa inmune y el abuso de aire, ¿no? Esas son otras causas. Dentro de esas otras causas, las más importantes a poder tomar en consideración, más que nada para recuerdo del curso, enfermedad renal poliquística del adulto y del niño, la amiloidosis renal, ¿no? Y dentro de esas también las infecciones de tracto urinario. Son las más importantes a recordar. Ojo, infecciones de tracto urinario a repetición, ¿no? Crónica, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a revisar la nefropatía diabética, que habíamos comentado previamente, es la causa más frecuente para desarrollar enfermedad renal crónica. Esta nefropatía diabética está dentro de las complicaciones crónicas microvasculares. ¿Qué otras complicaciones crónicas microvasculares tenemos? Tenemos la retinopatía diabética y la neuropatía diabética, ¿no? La retinopatía diabética, que es una causa importante de ceguera a nivel mundial, y la neuropatía diabética, que, bueno, se va a ver con mucho detalle cuando toquen ustedes lo que vienen a ser los componentes, ya sea de semioneuro, ¿no? Y de semioendocrino, ¿no? Y van a ver ustedes una de las complicaciones de la neuropatía diabética, que viene a ser el famoso pie diabético, ¿no? En el cual va a haber una pérdida de la sensibilidad y esta pérdida de sensibilidad pues va a terminar llevando al desarrollo de lesiones con mayor frecuencia, ¿no? Y muchas veces pues son estas heridas a nivel de la extremidad distal las cuales nosotros cuando hemos tenido oportunidad de ser internos nos han obligado pues a tener que curar pues, ¿no? Y quedarnos ahí una gran cantidad de tiempo curando, ¿no? Porque el residente no quería curarlo, mucho menos pues el médico de planta, ¿no? Y se hace siempre al interno, lo mandan a curar ya sea pies diabéticos o escaras, ¿no? Entonces, estas son los tres desórdenes de tipo microvasculares que usted va a evidenciar con mayor frecuencia a nivel de un paciente que tiene diabetes mellitus. Entonces, la nefropatía diabética en la cual vamos a afectar lo que viene a ser el glomérulo, generando pues lo que viene progresando una enfermedad renal crónica, la retinopatía diabética, ¿no? La cual va a progresar primero retinopatía diabética, retinopatía diabética per se y luego retinopatía diabética
asociado pues a la formación de neovasos, ¿no? Y llevando posterior a esto a la ceguera. Y la neuropatía diabética, ¿no? La cual se asocia a daño de los nervios, principalmente de los nervios periféricos, llevando pues a parestesias, a dolor neuropático, ¿no? A pérdida de la sensibilidad, ¿no? Junto con el desarrollo del pie diabético. Ahora, la neuropatía diabética no solo está limitada a lo que viene a ser el componente, el componente sensitivo, somático, también va a estar involucrado en lo que viene a ser el componente autónomo, ¿no? Es por ese motivo que podemos tener disautonomías en los pacientes que tienen diabetes mellitus, ¿no? Está las gastropatías diabéticas, ¿no? Que por qué se da, por un compromiso neuropático, pero del sistema nervioso autónomo, ¿no? De los nervios del sistema nervioso autónomo que también se pueden ver afectados, ¿no? Que puede manifestarse junto con estreñimiento o diarrea, ¿no? En los pacientes diabéticos, ¿no? Más que nada para que lo tengan en consideración. También puede haber compromiso de lo que viene a ser el componente motor, ¿no? Con los pares craneales, ¿no? Puede haber parálisis facial con los efectos séptimo par, compromiso de lo que viene a ser los músculos escroculares cuando se afectan principalmente el nervio oculomotor, ¿no? El tercer par. Entonces, importante a tener en consideración estos datos, ¿no? Relacionados con la neuropatía diabética, la retinopatía diabética, que están dentro de un mismo saco de los desórdenes microvasculares con la nefropatía diabética. Entonces, era más que nada para que lo tengan en consideración. Bueno, ahora, eh, ¿cómo es que se desarrollan pues estas complicaciones de tipo microvasculares? Si nos vamos a enfocar ahorita de manera general, ¿no? Esto es también asociado al daño que se va a dar en el glomérulo, al daño que se da en la retina, al daño que está en los nervios, tenemos nosotros que considerar la vía metabólica del daño tisular. Es importante que ustedes conozcan esta vía metabólica del daño tisular. ¿Por qué motivo? Porque esta vía metabólica se va a repetir cuando ustedes revisen otra vez pie diabético, se va a repetir otra vez cuando ustedes revisen retinopatía diabética, ¿no? Entonces, vamos a revisar, ¿no? ¿Listo? Aquí tienen ustedes, ¿no? El mecanismo de injuria tisular en la nefropatía diabética. Pero lo hemos mencionado ahorita que este mecanismo de injuria se extrapola también a retinopatía y se extrapola también a neuropatía. Entonces aquí tienen ustedes una imagen bien bonita, ¿no? Más abajo en el pie de página está el link. Este es un artículo de revisión de la Nature, en la cual podemos ver una célula. Este recuadro hace referencia a una célula. Todas las vías que estamos viendo aquí involucradas se dan en el citoplasma y vemos que en esta celular se está mencionando la palabra diabetes, ¿no? Diabetes mellitus, lo cual nos hace referencia a que hay un desorden, ¿no? Un desorden crónico en lo que viene a ser la regulación de la glucosa. En este paciente que tiene diabetes mellitus hay un influx importante de glucosa hacia el citoplasma de nuestras células. Y este influx importante de glucosa en el citoplasma de nuestras células va a terminar llevando, va a terminar llevando al desarrollo de radicales libres, ¿no? De especies reactivas de oxígeno, ¿no? De radicales libres de especies reactivas de oxígeno. Estos radicales libres de especies reactivas de oxígeno van a terminar afectando. En un inicio, terminan afectando lo que viene a ser a la NADPH oxidasa para que aumente la producción aún más de radicales libres. Termina generando un desacoplamiento de lo que viene a ser la óxido nítrico sintasa, lo cual termina llevando una mayor cantidad en la producción de radicales libres. Ahora, estos radicales libres que se producen, como ya lo hemos visto nosotros en lo que viene a ser el tema de NOXAS, van a generar un daño de lo que vienen a ser las cadenas de ADN, van a generar cortes a nivel de las cadenas de ADN. Y estos cortes, pues obviamente ameritan lo que viene a ser el tema de la reparación del ADN. Ahora, recuerden ustedes que cuando no se puede reparar algo, la célula se va a terminar induciendo a apoptosis. Y es por ese motivo que vemos que, como parte del mecanismo de injuria y hiperglicemia, van a ver ustedes en varios artículos, en varios libros, una de las consecuencias tiende a ser la apoptosis. Ya tenemos un día más o menos, esto es una de las explicaciones de la apoptosis, ¿no? De por qué hay apoptosis cuando estamos en estados hiperglicémicos crónicos como la diabetes mellitus. Para poder mediar la reparación de este ADN dañado, se activa esta enzima, que es la PARP. Esta enzima PARP va a solucionar estos problemas que se han dado a nivel de los cortes de las cadenas de ADN. Pero aquí viene un problema importante, que el PARP también, vamos a ver cómo, vean, está bajando, y va a terminar bloqueando una enzima. Por el momento ahorita no es necesario que recuerden ustedes la enzima, la vamos a visualizar más adelante.
pero va a terminar bloqueando una enzima de la vía glucolítica. ¿De la vía glucolítica, profesor? Sí, exacto. Ve usted cómo aquí en la diabetes está ingresada una gran cantidad de glucosa a nuestras células, porque está elevada la glucosa a nivel extracelular. Esta glucosa está ingresando y los productos de la glucosa que se están formando, ¿no? A través de la exoquinasa, de la glucoquinasa se forma la glucosa 6-fosfato para poder atrapar la glucosa. Véase también cómo es que la glucosa luego a través de otras enzimas pasa a fructosa 6-fosfato y así en adelante hasta llegar a la gliceraldehído 3-fosfato, donde la enzima que favorece la conversión, ¿no? A la 1,3-difosfoliserato se encuentra comprometida, ¿no? Se encuentra comprometida, se encuentra bloqueada, inhibida. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues lo que va a pasar es que los sustratos que se encuentran antes de esta enzima, la glicerol-fosfato, la fructosa 6-fosfato, la glucosa 6-fosfato, la glucosa, vamos a ver nosotros cómo van a comenzar a aumentar. ¿Qué va a pasar entonces? Si comienza a aumentar la glucosa, mayor producción de radicales libres, mayor daño de ADN, mayor aumento de la PAR, y se forma este ciclo vicioso, se forma un círculo vicioso, ¿no? De bloqueo, de estancamiento de la vía glicolítica. Si aumenta la glucosa 6-fosfato, ¿qué va a pasar? Disculpen, si comienza a aumentar la glucosa, también ¿qué otra cosa va a pasar? Esta glucosa elevada, como va a tener la vía glicolítica estancada, va a buscar desviarse hacia otra vía. ¿A qué vía se va a buscar desviar? Se va a buscar desviar hacia la conocida vía de los polioles. La vía de los polioles es conocida porque va a formar una gran cantidad de sorbitol. Este sorbitol, ya lo vamos a ver más adelante, lamentablemente tiende a generar daño, un daño mediado por un daño osmótico, ¿no? Va a generar un daño osmótico, va a actuar como un osmol efectivo en el citoplasma y va a aumentar lo que viene a ser el volumen de la célula, generándole daño, ¿no? Y vamos a ver que también hay otras consecuencias que se van a dar producto de el desvío hacia esta vía de los polioles, pero un componente importante es este daño osmótico que va a generar, que cuando toquemos el tema de neuropatía diabética vamos a revisar que está muy involucrado esta elevación del sorbitol. Seguimos. Em, si continuamos, vamos a ver nosotros que la fructosa 6-fosfato también se encuentra aumentada. Y esta fructosa 6-fosfato se puede desviar también por otra vía, ya no por la vía de los polioles, sino por la vía de la exosamina. La vía de la exosamina va a terminar formando productos, ¿no? Va a terminar formando nucleótidos que se encuentran glucosilados, los cuales van a terminar favoreciendo la glucosilación de proteínas, de lípidos, ¿no? Que pues terminarían afectando el funcionamiento de estos, ¿no? Y pues obviamente al afectar el funcionamiento de estos generarían también daño celular. Esa es la vía de la exosamina. Deme un segundito, por favor, chicos.
Ya, mil disculpas, chicos. Entonces, hemos explicado ya la vía de los polioles, la vía de la isosamina, y ahora tenemos también que visualizar que aumenta la vía, que aumenta este componente que es el gliceraldehído 3-fosfato. El gliceraldehído 3-fosfato se puede desviar a través de dos vías. Una es la vía de la proteína quinasa C. Por eso la proteína quinasa C yo ya la he escuchado en otra clase previamente. Claro, la hemos visto previamente cuando tocamos los temas de inflamación, cuando tocamos el componente de la vasodilatación, ¿no? Muscular, la vasoconstricción del músculo liso, ¿no? La vasodilatación, la vasoconstricción en la que se involucra la contracción y la relajación del músculo liso. La proteína quinasa C, ya la hemos conocido entonces previamente, que es una enzima que se activa por la vía de de la proteína GQ. Aquí vamos a ver nosotros que esta es otra vía que va a aumentar este componente proteína quinasa C. La gliceraldehído 3-fosfato se puede desviar por esta vía y termina aumentando la producción de glicerol, ¿no? De glicerol fosfato. El glicerol, como ya lo habíamos visto nosotros previamente, es un componente importante en la estructura de los triglicéridos, ¿no? De los triglicéridos. Recuerdan ustedes que un glicerol podía albergar hasta un total de 3 ácidos grasos, ¿ya? Podía albergar hasta un total de 3 ácidos grasos. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Este glicerol se va a unir a lo que viene a ser dos ácidos grasos y va a formar el diacilglicerol, ¿no? Di-2-acil de ácido graso, glicerol, ¿no? Y al aumentar lo que viene a ser el diacilglicerol, esto habíamos visto en la vía de la proteína GQ, es un estímulo importante para lo que viene a ser un aumento en la proteína quinasa C, aumentar la proteína quinasa C. Y dentro de este aumento de la proteína quinasa C, vamos a ver cómo va a estimular lo que viene a ser la vía del NF-κB, ¿no? Entre otras vías, ¿no? Entre otros factores de transcripción. Bueno, esa es una vía importante de la proteína quinasa C, asociada con con el gliceraldehído 3-fosfato, que está aumentando producto de este estancamiento de la vía glucolítica. Pero vemos que el gliceraldehído 3-fosfato también puede presentar otra desviación, ¿no? Que viene a ser la desviación de la vía de los AGEs, ¿no? AGEs, ¿no? ¿Qué es esto? Me parece el nombre de una empresa peruana, ¿no? No, nada que ver. Esto viene a representar es la siguiente sigla, ¿no? Advanced Glycation and Products, ¿no? Productos de glicosilación avanzada. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? El gliceraldehído va a formar lo que se conoce como el metilglioxal. Y el metilglioxal va a aumentar lo que viene a ser, y el metilglioxal va a ser el sustrato para la formación de los productos de glicosilación avanzada. También este metilglioxal va a servir como un estímulo para aumentar los RAGE, ¿no? ¿Qué es esto de acá, no? ¿Qué es un RAGE, no? Un RAGE, si le sacamos, por ejemplo, la R RAGE, nos quedaría AGE, y AGE es lo mismo que este AGE de aquí arriba, pues, ¿no? AGE debe ser productos de glicosilación avanzada. Y la R viene a significar R de receptor. Entonces va a aumentar la cantidad de receptores de los productos de glicosilación avanzada. Entonces, de esta manera, por si acaso estos productos de glicosilación avanzada tienen un efecto proinflamatorio, tienen un efecto también que favorece a la fibrosis, a la esclerosis, ¿no? Recuerdan, ya hemos mencionado, fibrosis, esclerosis son sinónimos. Entonces, todo esto de aquí, este daño por radicales libres, celular por radicales libres, y los radicales libres también van a tener un perfil proinflamatorio, ¿no? eh, la apoptosis que se puede dar por el daño del ADN, el daño osmótico que se puede también manifestar, ¿no? La glicosilación de ciertas enzimas que puede activar o inactivar, generando alteraciones en el funcionamiento de la célula, el aumento del factor NF-κB, por lo que viene a ser la vía de la proteína quinasa C, el aumento de los productos de glicosilación avanzada y el aumento de sus receptores a nivel de la superficie celular. Todo esto de aquí termina desencadenando daño celular, un perfil proinflamatorio en el tejido y a su vez un perfil profibrótico, ¿no? Esto de aquí, lo vamos a ver con detalle, es un aporte importante para el desarrollo de la esclerosis, ¿no? Ya sea glomerular e intersticial a nivel del parénquima renal, ¿no? Bueno, lo que hemos mencionado, ingresa la glucosa a la célula, en la mitocondria aumenta la producción de radicales libres, vamos a visualizar cómo sea una activación de la NADPH oxidasa por el aumento de los radicales libres,
los radicales libres generan un desacoplamiento de la óxido nítrico sintasa. Estos radicales libres van a generar daño al ADN, ¿no? Aumenta el PARP y el PARP termina pues disminuyendo la actividad enzimática de la GAPDH, ¿no? Estanca la vía licolítica y hace que se desvíen pues los productos de la licólisis hacia estas vías, la de los polioles, la hexosamina, la proteína quinasa C y los productos de glicosilación avanzada, ¿no? Que son los AGEs. Entonces, aquí tenemos lo que habíamos comentado, ¿no? Como la hiperglicemia a través de un efecto mitocondrial termina pues aumentando la producción de radicales libres a través de la cadena transportadora de electrones, como hemos visto previamente, aumentando la producción del superóxido, ¿no? Tenemos también el desacoplamiento de la óxido nítrico sintasa, ¿no? Tenemos el desacoplamiento de la óxido nítrico sintasa que se da por el tema de los radicales libres. ¿Por qué motivo los radicales libres generan un desacoplamiento de la óxido nítrico sintasa? Porque vean cómo la óxido nítrico sintasa dentro de sus sustratos requiere a la NADPH. Esta NADPH por el aumento de radicales libres va a estar disminuida, ¿no? Y esto de aquí va a llevar a un mal funcionamiento de esta enzima, llevando a una mayor producción de radicales libres, de un desacoplamiento de la óxido nítrico sintasa. Hay una activación de la NADPH oxidasa también, ¿no? Aumenta lo que viene a ser el tema de la activación de la NADPH oxidasa, ¿no? Y esto termina llevando a una mayor producción de radicales libres, ¿no? Por la activación de la NADPH oxidasa, que también pues termina consumiendo una gran cantidad de NADPH. Eso afecta también al desacoplamiento de la óxido nítrico sintasa. Lo que habíamos comentado previamente, las especies reactivas de oxígeno terminan desencadenando daño al ADN, siendo la más importante recordar la fragmentación de la cadena de ADN, ¿no? Hay cortes a nivel de lo que viene a ser los enlaces fosfodiéster, y esto lleva a fragmentación de lo que viene a ser la cadena de ADN. Esa es la más conocida de todas. Lo mismo, ¿no? Vean cómo el efecto de los radicales libres genera pues la ruptura, ¿no? De las cadenas de ADN. Esto es importante. Y este es el estímulo que va a llevar a que se active esta enzima que habíamos comentado previamente, que es la PARP, ¿no? La PARP. Aquí está el tema de la reparación del ADN por el PARP, ¿no? Aquí estamos viendo el PARP como su función es la de reparar este ADN que se ha dañado. Aquí vemos una imagen. Vean cómo los ROS, las especies reactivas de oxígeno, dañan el ADN, generan cortes a nivel de la cadena y se activa lo que viene a ser el PARP. El PARP se encargaría de poder mediar la reparación de esta cadena de ADN, pero hemos visto ya previamente que esta misma enzima estaría implicada en estancar la vía glicolítica. ¿Ya? No se olvide entonces, por favor, de ese dato, ¿no? Bloquearía esta enzima, ¿no? La GAPDH. Estanca la glicólisis y aumenta, pues, los productos licolíticos que se encuentren, los productos de la vía de la glicólisis que se encuentren antes de la actividad de la GAPDH. Vamos a revisar el tema de la vía de los polioles. Aquí pueden ustedes visualizar que la vía de los polioles lo que permite es transformar a la glucosa en fructuosa. Aumentado la glucosa por encima de sus valores normales porque se ha estancado la glicólisis y vamos a desviar la glucosa hacia la vía de los polioles. En lo que viene a ser el tema de la glucosa, para formar el sorbitol, actúa la aldosa reductasa. Y en lo que viene a ser el sorbitol, pues para poder formar la fructosa actúa la NAD, ¿no? Junto con la sorbitol deshidrogenasa para terminar formando fructuosa. ¿Qué es lo que va a pasar? Que este aumento de sorbitol que se va a dar va a terminar desencadenando lo que viene a ser un daño osmótico, ¿no? Estrés osmótico, daño por un aumento en la cantidad de osmoles efectivos. El sorbitol va a tener una actividad de osmol efectivo, ¿ya? No se olviden, por favor, de eso. ¿Qué otra cosa también se va a dar? Noten, por favor, cómo, al igual que la NADPH oxidasa, la aldosa reductasa también va a terminar consumiendo
lo que viene a ser NADPH. Y esto de aquí va a llevar estrés oxidativo, ¿no? Es importante recordar que esta caída de la NADPH esta caída de la NADPH va a llevar al desacoplamiento de la óxido nítrico sintasa, llevando a una mayor producción también de radicales libres, ¿no? Aquí tienen ustedes efectos que termina desencadenando la vía de los polioles. Dentro de eso, el más importante que me gustaría que ustedes puedan recordar es este. Un aumento del sorbitol lleva a estrés osmótico, porque el sorbitol es un osmol efectivo. Va a generar un estrés osmótico, va a aumentar el volumen de la célula, ¿no? Nos vamos al otro componente de la NAD, de la razón NAD-NADP. Aquí más bien hay un error en esta imagen, debe ser NADPH, NADP. Entonces va a disminuir este ratio. ¿Qué significa esto? Que voy a tener más NADP que NADPH. Entonces voy a tener menor sustrato para poder activar la óxido nítrico sintasa. Esto también termina llevando a una mayor producción de radicales libres, como ya vimos previamente. ¿Ya? Y tenemos ahora este otro componente que viene a ser el aumento de la NADH, ¿no? Hay un aumento de la NADH y eso también va a llevar a una mayor producción de especies reactivas de oxígeno. Ya vamos a ver ahorita en un momento por qué motivo se da esto. ¿No? Entonces lo que les habíamos comentado, la glucosa es la que se desvía la vía de los polioles, ¿no? La aldosa reductasa consume NADPH. Esta de aquí, recuerden ustedes que la NADPH es la que se va a terminar utilizando para poder combatir lo que viene a ser el tema de los radicales libres, ¿no? Y como sustrato también de la óxido nítrico sintasa inducible, ¿no? Es importante tener en consideración eso. Aquí nos hacen una pregunta, ¿no? ¿En qué molis hay una eficiencia de la NADPH? Esto de aquí va a ser una deficiencia de la glucosa de fosfato deshidrogenasa, ¿no? De la vía de las pentosas, que es un mecanismo que lleva a hemólisis, ¿no? ¿Por qué motivo? Por una incapacidad de producir una cantidad adecuada de NADPH que termina llevando pues a que el glóbulo rojo experimente un aumento de lo que viene a ser radicales libres, ¿no? Y esto de aquí termine pues llevando a su lisis, ¿no? Bueno, entonces aquí este sorbitol acumulado, ya lo comentamos, actúa como un osmol intracelular, aumenta el volumen y genera daño osmótico, ¿no? Y este dato sí que viene, aquí está la imagen. Muy bien. Ok, viene ahora esta imagen en la cual pueden ver ustedes que para poder formar de gliceraldehído 3-fosfato a 1,3-difosfoglicerato, utilizábamos, ¿no? Una enzima que era la GAPDH, ¿no? Y esta enzima GAPDH, nótese cómo requiere NAD para poder formar esta 1,3-difosfoglicerato y continuar con la vía glicolítica. ¿Qué es lo que va a terminar ocurriendo aquí? Lo que termina ocurriendo, pues, es lo siguiente, que lamentablemente esta sorbitol hidrogenasa también va a consumir NAD para formar NADH. Y ya no voy a tener suficiente NAD, pues, para poder trabajar la gliceraldehído 3-fosfato. O sea, aparte que está bloqueada la GAPDH, está también disminuido el sustrato de ¿no? ¿Y esto a qué va a terminar llevando? A que la gliceraldehído 3-fosfato aumente su concentración aún más y se desvíe por la vía de la proteína quinasa C y también se pueda terminar desviando por la vía de los productos de glicosilación avanzada. ¿Ya? No se olviden por favor de ese dato. Uy, ¿qué pasó acá? Ya. Otro tema importante es esto que les acababa de mencionar. Nótese cómo la aldosa reductasa también me gasta en ADPH, me disminuye la cantidad de NADPH disponible para su uso. Ahora recuerden que para poder trabajar lo que viene a ser la reducción del glutatión se requiere NADPH. Y este glutatión es un componente importante en lo que viene a ser el balance de las especies reactivas de oxígeno. Al estar disminuido el glutatión, aumentan las especies reactivas de oxígeno, ¿no? Estos mecanismos, ¿no? El aumento de productos de glicosilación avanzada, el estrés oxidativo por ROS y lo que viene a ser el efecto osmótico dañino, es lo que son los desenlaces de la vía de los polioles que terminan llevándonos a nosotros, ya sea neuropatía, retinopatía o falla renal, ¿no? Por un compromiso a nivel del glomérulo. Vamos a la vía de la exosamina. Y aquí viene un dato muy interesante a tomar en consideración. Nótese que la exosamina,
Al final lo que tienen que recordar es que la isosamina va a terminar formando un producto a la UDP, GlUCNAC, ¿no? Este nucleótido glucosilado va a terminar favoreciendo la glucosilación de ya sea proteínas, de lípidos, ¿no? Y dentro de eso estarían también incluidos factores de transcripción. Como pueden ver ustedes, este espacio de aquí es el núcleo y aquí hay un factor de transcripción que ha sido glucosilado que va a terminar interactuando con el ADN y dentro de los ARNs mensajeros que va a aumentar su actividad está esta molécula, que para el tema de enfermedad renal crónica usted debe recordarlo para toda su vida, que se conoce como el factor de crecimiento transformante beta. El factor de crecimiento transformante beta es una molécula profibrótica. Es una molécula profibrótica que ya vamos a ver más adelante que va a terminar estimulando lo que se conoce como la transición epitelio-mesenquimal o termina favoreciendo la diferenciación de ciertas células hacia lo que viene a ser los miofibroblastos, ¿no? Y estos miofibroblastos van a generar retracción de tejido y aparte de eso van a generar un depósito de matriz extracelular, ¿no? Generando pues un tejido cicatricial. Entonces, nótese cómo esta vía de la exosamina, a través de la ligación de estos factores de transcripción, termina pues aumentando el ARN mensajero para aumentar la producción de factor de crecimiento transformante beta 1. No se olvide por favor de ese porque lo vamos a revisar ya sea aquí en hipertensión, lo vamos a revisar posteriormente, disculpen, lo vamos a revisar ya sea aquí en nefropatía diabética, lo vamos a revisar otra vez a aparecer en nefropatía hipertensiva, va a aparecer va a aparecer como una molécula que también lleva así como hemos visto de diabetes a enfermedad renal crónica, de hipertensión a enfermedad renal crónica, vamos a verlo también involucrado en el proceso de las glomerulopatías hacia la enfermedad renal crónica también. Es una molécula muy importante que deben ustedes recordar, el factor de crecimiento transformante beta 1. Aquí pueden ver ustedes, ¿no?, cómo se termina desviando por la vía de susamina, se termina formando este nucleótido y este nucleótido termina glicosilando, vean ustedes, termina glicosilando ciertas proteínas, ¿no? De la misma forma para que puedan ver, ¿no?, cómo terminan glicosilando proteoglicanos, proteínas, ¿no?, y lípidos, ¿no?, formando glucoproteínas, glucolípidos y proteoglicanos. Es importante que recuerden ustedes, es un mecanismo que glucosila, ¿no?, glucosila. Entonces, ¿cuál era la molécula de la vía glicolítica que se desviaba por la vía de la exosamina? La fructosa 6-fosfato. No se olviden de ese dato. Entonces, aquí tienen ustedes, ¿no? Se genera la glucosamina 6-fosfato y esta de aquí se va a terminar desviando, formando al final lo que es la UDP en acetilglucosamina, ¿no? UDP en acetilglucosamina, ¿no? UDP GlUCNAC, ¿no? Esta última, ya la hemos mencionado, va a glucosilar lípidos, proteínas y ayudar a la formación de proteoglicanos. No se olviden de este dato que aparece aquí, que va a favorecer un aumento de la transcripción de factor de crecimiento transformante beta 1, que es una molécula profibrótica. Vamos ahora a la vía de la proteína quinasa C, ya que es una vía que va de la gliceraldehído 3-fosfato, ¿no? Entonces, aquí tiene usted la gliceraldehído 3-fosfato, que ha venido de la vía glicolítica que está estancada, y esta de aquí va a llevarnos posteriormente a la producción del diacilglicerol, o sea, un glicerol que tiene unida dos ácidos grasos, ¿no? Entonces, el diacilglicerol, ¿no? Entonces, este diacilglicerol, como lo hemos comentado previamente, va a terminar activando lo que viene a ser la proteína quinasa C, a la proteína quinasa C. Y nótese, por favor, cómo es que la proteína quinasa C, dentro de los ARNs mensajeros que van a estimularse por sus factores de transcripción, está el factor de crecimiento transformante beta 1, que como habíamos dicho, es una molécula profibrótica que va a llevar a la glomerulosclerosis, dentro del componente de la nefropatía diabética. Es importante que recuerden ese dato. Lo mismo para que vean ustedes la hiperglicemia, cómo nos lleva a la formación de diacilglicerol a través de la vía de la proteína quinasa C. Véase cómo la proteína quinasa C aumenta
Y esta proteína quinasa C tiene una serie de moléculas que no solo van a llevar pues al componente profibrótico a través de las MAP quinasas, ¿no? Como la ven acá, que lleva a la formación de factor de crecimiento transformante beta, sino también pues a la expresión de otras citoquinas que terminan generando pues un componente a favor de la producción de radicales libres, un componente proinflamatorio, ¿no? Importante que va a terminar generando mayor daño a nivel, en este caso, del glomérulo. Entonces, lo que les había comentado, aumenta el glicerol 3-fosfato, se desvía produciendo diacilglicerol, este diacilglicerol activa la proteína quinasa C, la proteína quinasa C activa factores de transcripción como el MAP, la MAP quinasa y el NF-κB. Estos terminan aumentando lo que es la producción de factor de crecimiento vascular endotelial y también lo que es el factor de crecimiento transformante beta 1, ¿no? Esto de aquí termina potenciando, ¿qué cosa? La glomeruloesclerosis. Vamos ahora al tema de los productos de glicosilación avanzada, ¿no? De la misma forma, nótese usted cómo la gliceraldehído 3-fosfato se termina estancando y esta gliceraldehído 3-fosfato al estancarse se termina desviando la vía del metilglioxal, que este metilglioxal va a ser el precursor principal de la formación de los productos de glicosilación avanzada, ¿no? Y estos productos de glicosilación avanzada van a tener un componente proinflamatorio, van a tener también un componente tipo profibrótico, ¿no? Aquí está lo que viene a ser la vía de los productos de glicosilación avanzada, cómo es que se terminan estos formando, ¿no? ¿No? Esto de aquí lo vamos a ver con más detalle ya cuando se toque el componente de diabetes, ¿no? Pero es importante que recuerden que esos productos de glicosilación avanzada terminan afectando el correcto funcionamiento de las células y están muy implicados en lo que viene a ser las complicaciones crónicas, ¿no? De la diabetes, las causas de microangiopatía, ¿no? Y también de macroangiopatías. Ok, esto es lo que ya habíamos comentado. Y vamos a revisar pues el dato de cómo es que los productos de glicosilación avanzada y las especies reactivas de oxígeno terminan generando el daño o los cambios a nivel del parénquima renal. Tenemos aquí un estatus de hiperglicemia, donde los productos de glicosilación avanzada y las especies reactivas de oxígeno, que son las que se forman por esta hiperglicemia, terminan pues desencadenando lo que viene a ser la apoptosis, ¿no? No solo apoptosis, sino que hemos visto también termina llevando a la producción de citoquinas profibróticas con el factor de crecimiento transformante beta 1. Ahora, es un dato importante recordar esto, porque este factor de crecimiento transformante beta 1 va a terminar llevando a lo que viene a ser la diferenciación hacia la formación de miofibroblastos. ¿Quiénes se van a terminar diferenciando según las teorías que tenemos actuales a células miofibroblásticas? Los podocitos se comienzan a diferenciar en miofibroblastos. Esto va a llevar a que haya un desprendimiento, una pérdida, borramiento de los pedicelos, llevando pues a pérdida de esta barrera de filtrado que termina desencadenando proteinuria. Bien más también se va a terminar diferenciando lo que viene a ser las células mesangiales, ¿no? Miofibroblastos terminan depositando mayor matriz extracelular, mayor retracción de lo que viene a ser nuestro glomérulo y termina comprometiendo a partir de estos mecanismos lo que viene a ser la función del glomérulo, ¿no? El filtrado glomerular. Entonces, vamos a ver cómo estimulan, uno, apoptosis, ¿no? De las células, en este caso de los podocitos, y también un cambio, una transición, ¿no? Epitelio mesenquimal, llevan a la transformación del podocito hacia una célula fibroblástica, no es un miofibroblasto. ¿Quién realiza este dato? El factor de crecimiento transformante beta 1. No se olvide, por favor, de esa molécula que es muy importante recordar. Vemos aquí el efecto de factor de crecimiento transformante beta 1. Nótese cómo llega aquí la molécula a su receptor de superficie membrana y a través de una cascada intracelular, no es importante que la recuerde, termina desencadenando la producción de moléculas profibróticas. Termina generando que esta célula comience a producir una mayor cantidad de colágeno para el depósito de la matriz celular y termina llevando a una diferenciación, una transformación hacia un miofibroblasto, junto con un mayor depósito de matriz celular, llevando pues un perfil, ¿no? Fibrótico, ¿no? A nivel del glomérulo. Entonces, vea, estimula las células epiteliales, como los podocitos.
Esto hace que se pierda su actividad y favorezca la proteinuria. Por este motivo podemos tener proteinuria en los pacientes que tienen diabetes mellitus. No solo esto, sino que también va a terminar generando esta transición de epitelio a mesénquima en las células de los túbulos. Vamos a ver cómo nuestras pobres células de túbulo contorneado proximal que vimos la sesión previa en injuria renal aguda, que las terminaban agarrando a patadas con necrosis tubular por la isquemia. En los estatus hiperglicémicos, vamos a ver cómo por este factor de crecimiento transformante beta, el epitelio tubular termina transformándose también en miofibroblastos. Hay una transición de epitelio mesenquimal que lleva a la transformación de estas células a miofibroblastos y se cae la función, ¿no?, de secreción, resolución de túbulo contorneado proximal. Y no solo esto, sino que también comienza a darse un proceso profibrótico alrededor de los túbulos. Por ese motivo es que en los pacientes con diabetes mellitus podemos evidenciar una fibrosis túbulo-intersticial por esta transición epitelio-mesenquimal que se da a nivel de las células tubulares. Seguimos. No solo son estas células, los podocitos y las células del túbulo contorneado proximal, sino que también tenemos a las células mesangiales. Estas células mesangiales también se diferencian en fibroblastos y llevan a un exceso de depósito de matriz extracelular, ¿no? También explicando en parte lo que viene a ser el tema de la glomerulosclerosis que se da en la diabetes mellitus. Esto también explica por qué motivo hay un exceso de depósito de materia extracelular a nivel del glomérulo y también a nivel del intersticio. En el glomérulo es importante recordar porque hay un patrón de glomerulosclerosis nodular, también llamado glomerulosclerosis de Kimmester-Wilson, que es un patrón clásico típico de la diabetes mellitus, ¿no?, que lo vamos a ver también a continuación, ¿no? Entonces, este factor de crecimiento transformante beta, muy temido, es el que nos lleva pues a la fibrosis de parénquima renal. Ojo, cerramos esta diapositiva con fibrosis de parénquima renal porque no solo lleva glomerulosclerosis, sino que también lleva a fibrosis túbulo intersticial, ¿no?, que no es un componente glomerular, ¿no? Hablamos de intersticio y de componente tubular. Ok, vamos a revisar el tema de los productos de glicosilación avanzada y del factor de crecimiento transformante beta. Los productos de glicosilación avanzada, aquí más que nada como un paréntesis, esto es algo que se va a ver con detalle ya cuando toquemos diabetes mellitus, es importante que usted recuerde lo siguiente. Cuando usted busca determinar, hay un mecanismo para poder realizar el diagnóstico de diabetes mellitus, que es la hemoglobina glicosilada. Y esta misma hemoglobina glicosilada también le sirve a uno como médico tratante para poder determinar si es que el paciente tiene una buena adherencia al tratamiento o no la tiene, ¿no? Digamos, confiable la hemoglobina glicosilada para determinar adherencia al tratamiento, ¿no?, que la glucosa en ayunas, por ejemplo, ¿no? Porque el paciente puede hacer puede hacerte un buen ayuno, dejar de comer unos días antes de manera loca como lo hacía previamente, y llega, hace su glucosa en ayunos y en vez de la glicemia y está aceptable. Pero la ventaja de la hemoglobina glicosilada es que a diferencia de la glucosa en ayuno, esta de aquí pues no va a variar de manera significativa porque dejes de comer unos días antes de la prueba de la hemoglobina glicosilada, ¿no? Es más bien como un recuerdo de qué tanta glicemia ha tenido, qué tantos productos de glicosilación avanzada se ha formado para que se hayan terminado uniendo a la hemoglobina. Cuando hablamos de hemoglobina glicosilada, estamos hablando del porcentaje de hemoglobina que se encuentra, pues, glicosilada, ¿no? Por estos AGEs, ¿no? Por estos productos de glicosilación avanzada. Entonces, importante recordar. Entonces, estos AGEs a través de un mecanismo que se conoce como la glicosilación no enzimática, van a terminar pues uniéndose a proteínas. Hemos visto, se puede unir a la hemoglobina del glóbulo rojo, pero también estos AGEs se pueden terminar uniendo a la matriz extracelular. Aquí podemos ver cómo se está uniendo a la matriz extracelular de lo que viene a ser el glomérulo, de lo que viene a ser el intersticio. ¿Y qué es lo que va a terminar ocurriendo? Lo que termina ocurriendo es que cuando se glicosila en la matriz extracelular, ¿no?, en este caso lo que viene a ser el colágeno, ¿no?, la vimentina, entre otras moléculas de matriz extracelular, va a ser difícil poder destruir esa matriz extracelular. Por lo tanto, no se va a poder destruir adecuadamente esto y va a haber una expansión de depósito de matriz extracelular. Entonces ahí vemos cómo los productos de glicosilación avanzada
llevan a un aumento en el depósito de matriz celular porque no se puede destruir, no se puede dar un recambio adecuado, ¿no? No se puede dar un recambio adecuado. Otra situación importante también relacionados a productos de glicosilación avanzada y factor de crecimiento transformante beta es lo que podemos ver aquí. Aquí tiene usted esto de rojito, es un capilar y ve usted cómo a nivel del capilar ve usted a unas dos células azules que son los podocitos, que tienen como unas patitas, vean, esos son los pedicelos, ¿no? Y entre esos se forman pues los diafragmas de filtrado glomerular, que es un componente importante de la barrera de filtrado glomerular. Estos productos de glicosilación avanzada y factor de crecimiento transformante beta van a llevar a que estos podocitos se comiencen a diferenciar en miofibroblastos. Y vea cómo se va a perder lo que vienen a ser estos pedicelos, llevando pues a lo que vendría a ser una proteinuria, ¿no? Y posterior daño, ¿no? Y mayor depósito de tejido conectivo cicatricial, ¿no? Importante recordar esto. Ya, esto no solo se queda acá, porque habíamos comentado que estos productos de glicosilación avanzada, también lo que viene a ser el factor de crecimiento fibroblástico 23, iba a también terminar actuando sobre estas pobres células del túbulo contorneado proximal, ¿no? Llevando a que estas células, producto del daño que reciben, comiencen por estos dos ligandos a diferenciarse también de epitelio tubular hacia miofibroblastos y comienza a depositarse una mayor cantidad de tejido cicatricial alrededor de los túbulos, ¿no? Y se pierda pues la actividad, ¿no? De reabsorción y secreción tubular, ¿no? Porque ahora esta célula ya es un miofibroblasto. Entonces, los productos de glicosilación avanzada terminan glicosilando, ¿no? Terminan uniéndose a la matriz celular y esto va a evitar su degradación, lo que hemos comentado. Y esto lleva a una expansión de la matriz del mesanquio y también a una expansión de la membrana basal. Es por ese motivo que en una nefropatía diabética, en una biopsia, yo puedo ver la membrana basal engrosada y puedo también visualizar una expansión de la matriz extracelular del mesanquio. Ok, la interacción entre los productos de glicosilación avanzada y sus receptores lleva, junto con la interacción del factor de crecimiento transformante beta 1, a una transición epitelio-mesenquimal, a que los podocitos y el epitelio tubular se transformen en miofibroblastos, llevando a qué cosa, a la glomerulosclerosis y a la fibrosis tubulointersticial respectivamente. ¿Ya? No se olviden ese dato. Cambios en el glomérulo, entonces, que podemos nosotros evidenciar en un paciente que tiene diabetes mellitus, ¿no? Aquí abajo dice healthy, ¿no? Que viene a ser un glomérulo sano. Y arriba dice diabetic, que viene a ser un glomérulo diabético, ¿no? ¿Qué cosas podemos ver? Primero, podemos nosotros visualizar, ¿no? Podemos nosotros visualizar lo que viene a ser nuestro mesanquio. Donde estoy pasando el puntero, donde no hay una luz capilar, ¿no? Es el mesanquio, ¿no? Ahí está el mesanquio. ¿Qué otra cosa más podemos ver? Podemos ver este espacio que estoy delineando con el puntero. Este espacio es el espacio de Bowman. ¿Qué otra cosa más podemos ver? Podemos ver este otro espacio que es con el cual he dejado aquí el punterito. Esto de aquí viene a ser la luz capilar. Y vemos aquí unos puntitos amarillos que hacen referencia a las proteínas séricas, ¿no? En este caso a la albúmina. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo veo? Veo albúmina a nivel de la luz capilar, pero veo también aquí albúmina en el espacio de Bowman. Y veo también albúmina a nivel del túbulo contorneado proximal. ¿Qué más puedo ver aquí en mi glomérulo? Puedo ver en mi glomérulo cómo hay una expansión de las células mesangiales, ¿no? Aquí están, células mesangiales aquí, vean que están más grandes que estas. Y hay una transición, aquí no se ve, pero hay una transición. Si bien están hipertrofiadas las células mesangiales, también hay una transición hacia miofibroblastos. ¿Qué otra cosa más puedo ver? Entonces que hay aquí como unas líneas medias blanquecinas, ¿no? A diferencia de esta parte. Esto hace referencia al excesivo depósito de matriz extracelular, ya sea porque se encuentra glicada y no se puede degradar, y también porque estos miofibroblastos ahora, proveniendo de los mesangiocitos, están depositando gran cantidad de matriz. Hay una expansión mesangial en comparación de este glomérulo normal. ¿Qué otra cosa más también tener en consideración? Que a nivel de lo que viene a ser las células epiteliales, viscerales, los podocitos, voy a ver un desprendimiento de los podocitos, una pérdida de los pedicelos y una transición hacia miofibroblastos de esto, ¿no?
afectando aún más lo que viene a ser la barrera de filtrado. ¿Qué otra cosa más? Va a haber un engrosamiento de esta membrana basal, lo cual va a llevar pues a una mayor pérdida de sus cargas. Y esto favorece aún más el daño hacia la barrera de filtrado. Es por ese motivo que a través de este mecanismo de daño de especies reactivas de oxígeno, de productos de nitrogenación avanzada y factores de crecimiento transformante en beta 1, se manifiesta pues en los pacientes diabéticos proteinuria. Se manifiesta proteinuria en esos pacientes diabéticos. Ahora, importante que ustedes recuerden eso. Este exceso de glucosa no solo va a estar limitado al capilar, va a estar limitado también al espacio de Bowman, porque recuerden también que la glucosa se filtra libremente y estas pobres células epiteliales también van a estar expuestas al daño que se va a dar por el estatus de hiperglicemia que van a experimentar. Y esto va a terminar llevando también a mayor producción de radicales libres de oxígeno, mayor producción de AGEs, mayor producción de factor de crecimiento transformante beta 1 y va a terminar llevando a una pérdida de la polaridad celular, va a terminar llevando a una transición epitelio mesenquimal, ¿no? Que lleva luego a la fibrosis túbulo intersticial, ¿no? Y en este caso que estamos mencionando, estamos describiendo la glomérulo esclerosis, ¿ya? No se olviden, por favor. Entonces tenemos la transición epitelio mesenquimal a nivel de los podocitos, cambia un perfil de tipo miofibroblastos. Esto de aquí lleva a una pérdida de los pedicelos y de la función de estos pedicelos y lleva a proteinuria. Tenemos también un engrosamiento de la membrana basal por la glicosilación de la matriz celular de esta, favorece la proteinuria. Y tenemos una proliferación, hipertrofia y diferenciación de los mesangiocitos que termina llevando a una expansión mesangial con la respectiva gloméruloesclerosis, ¿no? Ahora, los productos de glicosilación avanzada también glicosilan la matriz mesocelular del mesangio, llevando a una expansión mesangial, ¿no? Aportando también esto a la glomerulosclerosis. Ahora, a nivel del mesangio, uno va a poder evidenciar focos de esclerosis, ¿no? Importantes, nodulares. Eso se conoce como la glomerulosclerosis nodular de Kimmel-Wilson. ¿Ya? Tenemos aquí otro ejemplo, ¿no? De hiperglicemia y especies relativas de oxígeno, interacción de lo que viene a ser en los AGEs y sus receptores sobre el epitelio tubular. Aquí está la injuria que va a terminar dándose por el estatus de hiperglicemia, ¿no? No solo la hiperglicemia, sino también la misma albuminuria, la proteinuria que se va a dar también va a dañar estas pobres células tubulares. Y este daño que se va a dar va a generar la expresión de estas moléculas. Ojo, este daño vamos a ver que se va a dar por las especies reactivas de oxígeno, va a llevar a una mayor expresión de AGEs y de factor de crecimiento transformante beta 1, y esto también va a llevar a que estos AGEs y este factor de crecimiento transformante beta 1 genere que este epitelio tubular comience a diferenciarse, ¿no? Aquí hay una palabrita, ¿no? EMT, hace referencia a Epithelial Mesenchymal Transition, ¿no? Transición epitelio-mesenquimal. Estas células epiteliales van a comenzar a diferenciarse. ¿En qué cosa? En miofibroblastos, ¿no? Que van a depositar una mayor cantidad de tejido, disculpe, una mayor cantidad de proteínas extracelulares, van a aumentar la matriz celular, la cual va a comenzar a aumentar mucho más porque también va a estar glicosada. La membrana basal de estas también se va a engrosar mucho más porque no se va a poder catabolizar de manera adecuada y se va a perder también la capacidad de reabsorción y secreción de estas células porque ya perdieron sus capacidades de polaridad celular, ¿no? Y se han terminado diferenciando en miofibroblastos, ¿no? Esto lleva a una disfunción tubular. Estas moléculas, estos tejidos dañados también llevan a inflamación, ¿no? Y estos miofibroblastos ya diferenciados van a comenzar a depositar pues matriz celular que termine formando tejido cicatricial. Eso termina llevando pues termina llevando al progreso en la enfermedad renal crónica. Eso se conoce pues como una fibrosis túbulo intersticial, ¿no? Ahí está lo que hemos explicado previamente. Y aquí tiene usted un mapa conceptual donde puede usted visualizar lo que hemos comentado hasta el momento. Hasta el momento hemos hablado nosotros de la vía metabólica, que va a generar daño a nivel del glomérulo en un paciente con diabetes mellitus, ya sea tipo 1 o tipo 2. Entonces, vamos a explicar, ya resumiendo, esta vía metabólica. Hay un pobre control glicémico que lleva un estatus de hiperglicemia, y esto lleva a que haya un ingreso exagerado
de glucosa a nivel glomerular y tubular. Esto lleva a activación de radicales libres, activación de las vías accesorias mencionadas ya previamente, y termine esto de aquí desencadenando un daño celular, ¿no? Por estrés oxidativo, ¿no? Termine generando daño celular por estrés oxidativo. Nótese cómo este daño celular por estrés oxidativo termina también a su vez, ¿no? Termina también a su vez desencadenando lo que viene a ser la activación de factores de transcripción. Dentro de eso es el más importante, el factor de crecimiento transformante beta. Este para mí es importantísimo que lo recuerdo. ¿Por qué motivo? Porque va a desencadenar, pues, ¿no? Una disminución en la destrucción de la matriz celular, un depósito exagerado de matriz celular, y eso termina llevando a una expansión de la matriz celular del mesanquio, ¿no? Lo que habíamos estado visualizando previamente. Y este aumento de la matriz celular del mesanquio comienza a expresarse con el tema de la glomeruloesclerosis, ¿no? Con el componente de la glomeruloesclerosis. Otro dato importante que habíamos nosotros comentado, que esta hiperglicemia y también la producción de factores de crecimiento transformante beta y los AGEs no solo se limitan al componente glomerular, sino que también van al componente tubular y van a llevar a una transición epitelio-mesenquimal que termina llevando a un estatus de fibrosis túbulo intersticial, ¿no? En esta expansión mesangial que estamos viendo nosotros por depósito exagerado de matriz extracelular, ya sea en el mesangio, en la membrana basal, ¿no? Y la transición, ojo, no solo para mesangiocitos, sino también para podocitos, lleva a esta formación, ¿no? De la glomeruloesclerosis nodular, llamada glomeruloesclerosis de Kimmel-Wilson, ¿no? En el cual podemos ver estos nódulos hialinos a nivel del mesangio, que es lo que les había comentado previamente. Ahora, esta glomeruloesclerosis asociada a esta fibrosis tubular termina llevándonos a un parénquima renal que tiene un patrón de tipo cicatricial, ¿no? En el cual, por la glomeruloesclerosis nodular, va a haber una caída de la tasa de filtrado glomerular, y por lo que viene a ser la fibrosis tubular va a haber una afectación de los fenómenos de reabsorción y de secreción de túbulo contorneado proximal, que como ya vimos en las clases de sodio, potasio, calcio y fósforo, son los principales responsables en mediar la reabsorción, ya sea de agua, de electrolitos, de nutrientes. Entonces, esto de aquí pues termina llevando pues una falla en la tasa de filtrado glomerular y una incapacidad de mediar pues procesos de reabsorción y secreción, ¿no? Manifestando la nefropatía diabética, ¿no? Manifestando lo que viene a ser el tema de la nefropatía diabética, ¿ya? Ahora, otro dato importante es que nosotros tenemos, aparte de la vía metabólica, otra vía que se conoce como la vía hemodinámica. Esta vía hemodinámica que vamos a revisar a continuación, más que nada va a depender de la glucosuria. Va a depender de la glucosuria. Ya vamos a comprender cómo es que se da este fenómeno de vía hemodinámica, ¿no? Va a haber un estatus de glucosuria que va a llevar a hipertensión glomerular, que es lo que también va a terminar llevando a mayor daño, ¿no? Importante que lo puedan recordar, y lo vamos a ver ahorita a continuación. En un ratito, tomar un pequeño descanso. Entonces hemos cerrado hasta ahora con la vía metabólica, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con lo que viene a ser la desviación de los productos de la glicólisis y el daño que estos generan? Ahora vamos a conocer en la vía hemodinámica, ¿no? El efecto que tiene el hiperfiltrado glomerular sobre un patrón de glomerulosclerosis y de fibrosis tubulointersticial.